hay una tensión muy fuerte entre el poder ejecutivo y el poder judicial en México. La ministra presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, denuncia que integrantes del Poder Judicial de la Federación han sido objeto de amenazas y de agresiones, señalando que se les ha calificado de traidores por no alinearse con el proyecto político ella dice dominante, en realidad pues es el proyecto político de Morena. Estas declaraciones se realizaron durante su segundo y último informe de labores y lo quiero resaltar porque esto lo vuelve a tomar hoy la Presidenta de la República, pero primero Norma Piña a esto hacía referencia. Posteriormente, se impulsó la reforma judicial de 2024 y desde entonces se volvió una práctica generalizada violar abiertamente las suspensiones dictadas por los jueces federales en contravención directa de la Constitución, desestimar la autoridad del Poder Judicial Federal y de los jueces y magistrados en particular. También se volvió una práctica recurrente amenazar a jueces, magistrados y ministros con persecuciones penales y juicios políticos. ¿Por qué? ¿Qué conductas consideraron esos actores políticos que ameritaron la amenaza persecutoria y punitiva a los jueces federales de México? Por resolver casos de formas que consideraron contrarias a sus deseos e intereses, por otorgar suspensiones y medidas cautelares que en el fondo se puede coincidir o no con el otorgamiento, pero que están previstas en la ley de amparo, por atrevernos a admitir medios de defensa a los que estamos obligados por ley, interpuestos por minorías políticas o por personas que consideraron vulnerados sus derechos por actos de autoridad, por ejercer nuestra función deliberativa como Tribunal Constitucional. No soy solo yo, sino incluso también la academia y los organismos internacionales quienes advierten que todas estas campañas en contra de las y los juzgadores federales constituyeron amenazas y ataques a la independencia judicial y, consecuentemente, una muy peligrosa práctica antidemocrática. Estas conductas son tan graves que incluso se citaron expresamente por la relatora de independencia judicial de la ONU como ejemplo de los riesgos de gobiernos autocráticos contra la democracia. Bueno, pues ahí está. Esto lo dice Norma Piña. Quiero que vean la respuesta de la señora Claudia Sheinbaum. Primero, no fue al segundo informe y mandó a un funcionario de segunda. Mandó a César Yáñez, el ex esposo de Elena Chávez, que como ustedes saben es un hombre de López Obrador, y que es subsecretario de Gobernación desde el penúltimo año de López Obrador hasta la fecha. Sigue siendo un hombre de López Obrador y lo mandó a él. Pero Claudia, que no acudió, responde de esta manera. No es falso que haya habido amenazas. Desde el Ejecutivo, ni el presidente López Obrador, ni de nuestra parte, ha habido ninguna amenaza a ninguna persona juzgadora. Lo que es importante es que una persona que trabaja en el Poder Judicial, particularmente jueces, juezas, magistrados, magistradas, ministras y ministros, también son servidores públicos y requieren transparencia. Pues no se puede por un lado estar defendiendo el INAI por la transparencia y por otro lado ser oscuros en las decisiones que se toman en el Poder Judicial. Lo que sí se ha hecho es hacer pública
algunas decisiones que se toman, que deben ser públicas y que se manifiestan en la mañanera, de casos en donde, por ejemplo, se dan amparos a delincuentes de la delincuencia organizada. O casos, por ejemplo, que mantuvieron durante meses y meses y meses para poder determinar una resolución de la Corte por intereses personales o mercantiles. O casos en donde la Corte decidió legislar contrario a todas sus funciones establecidas en la Constitución. Entonces, en realidad, el fondo es que el Poder Judicial y particularmente una parte de los ministros y ministras de la Corte, pues representan el régimen de corrupción y privilegios que había antes. Y eso es lo que están defendiendo. Y ahora, pues la transformación llegó también al Poder Judicial, por voluntad del pueblo de México. Porque las personas que dicen que el pueblo de México no sabía que al dar los votos a diputados, diputadas, senadores, senadoras del movimiento de transformación, que el pueblo no sabía que eso iba a implicar un cambio en la Corte, pues están muy equivocados. Claro que el pueblo lo sabía y por eso votó así. Entonces, pues lo que hay es la defensa del viejo régimen frente a un pueblo consciente, activo, empoderado, en el sentido de que sabe lo que representa la historia y el mantenerse unido con la transformación. Bueno, les quise dejar el video completito porque esa es parte de lo que se maneja en el populismo. El populismo engaña, hace sentir que quien tuvo la iniciativa de transformar al Poder Judicial fue el pueblo de México. Ustedes imagínense al pueblo de México organizándose para desaparecer a ministros, jueces y magistrados. Todo empieza hace 2 febreros, cuando en el Teatro de la República, en Querétaro, la señora Norma Piña, a la hora de que entra el presidente de la República a el estrado en el propio teatro, Norma no se levanta, le aplaude, pero le manifiesta con su actitud de quedarse sentada 2 cosas. Una, que es mujer, y otra, que es un poder equivalente a él. Eso, el acomplejado, el oscuro, todo lo que ustedes quieran, de López Obrador, resentido, pues obviamente que no lo perdonó. Y por ese solo detalle fue que encabezó esta lucha frontal para que el Poder Judicial desapareciera como está.